corresponde desarrollar un tema, bueno, importante dentro de la estructura de este programa de cumplimiento llamado actualización de normativas y cambios regulatorios en las leyes nacionales e internacionales de anticorrupción. Entonces, como podrán apreciar, lo que vamos a realizar el día de hoy es hacer una revisión de aquellos tratados, convenios de carácter internacional, bajo lineamientos generales, obviamente. Aterrizaremos un poco de lo que es la normativa legal aquí en el país, en Perú, y la normativa internacional para el sector privado. ¿Ok? Entonces vamos a conocer un poco sobre estos escenarios y que me gustaría pues que estén atentos, que presten atención a lo que se va a comentar aquí en esta capacitación, ya que se va a tener que realizar una evaluación, ¿ok? Para que puedan ustedes tener ahí evidencias respecto de, digamos, la eficacia que pueda tener este contexto respecto de este tema a realizar el día de hoy. ¿Ok? Mi nombre es Hernán Salazar, algunos ya me conocen. Soy consultor, auditor y formador líder y encargado de poder realizar esta capacitación. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en contexto. Muy bien, como pueden ver, hay mucha información respecto del tema que se va a desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver una referencia, convenios, digamos, vamos a definir lo que es corrupción, soborno, normativa legal nacional, abordaremos corrupción en América, en el Perú, en las empresas, las prácticas de prevención de corrupción y soborno, y vamos a ver la estructura que se presenta como normativa internacional definida en la norma ISO 37001 en la versión 2016-2025. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De que, digamos que el modelo de prevención del sistema de cumplimiento llamado norma ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, ha sufrido una actualización, ¿ok? Estamos en la versión 2025, pero si bien estamos en esta versión actual 2025, digamos que las empresas certificadoras, que son las empresas que oficialmente certifican, digamos, a cualquier organización que adopte, digamos, esta norma ISO, dan un plazo de vigencia de 2 años para adecuarla, ¿correcto? Entonces, se entendería que en función de esos plazos, la norma internacional ISO 37001, la versión 2016, tiene vigencia aproximadamente todavía de 2 años, ¿no? Y la migración, la adecuación a la versión 2025 tiene ese plazo, ¿no? Para que las organizaciones puedan, digamos, adoptar esa actualización. ¿Ok? Pero en el caso de ustedes tienen buenas prácticas relacionadas justamente con esta norma internacional en su versión 2016 y vamos a conocer algunos cambios en la versión 2025. Ok, primero hablaremos sobre la Constitución Política porque quiero entrar en contexto respecto de este escenario, ¿no? Entonces tenemos 2 artículos importantes que dan una buena referencia respecto de cuál es, digamos, el alcance, ¿no? Respecto de las normas relacionadas al tema de corrupción, al tema de soborno, ¿no? Entonces, digamos que aquí queda en claro a través del artículo 39 que los funcionarios y los trabajadores públicos, digamos, en el cual está conformado, como pueden ver en la imagen, el presidente de la República, quien tiene la más alta jerarquía, ¿no? Seguido de los representantes del Congreso, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación. Es decir, tenemos, digamos, representantes, ¿no? De los 3 ámbitos prácticamente, ¿no? Del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno descentralizado, ¿no? Y nos dice incluso hasta los alcaldes, ¿no? De acuerdo con la ley. Entonces queda claro que, digamos, todos los trabajadores y funcionarios del sector gubernamental, todos los funcionarios y trabajadores están al servicio del país, al servicio de la nación, ¿correcto? Eso queda muy claro. El artículo 41 del mismo documento nos habla de que estos funcionarios que han sido definidos en el artículo 39, ¿no? Y que, digamos, son los encargados, digamos, de administrar o manejar, digamos, al Estado a través de los fondos, ¿no? Digamos que tienen que realizar una declaración jurada de sus bienes y sus rentas, tanto al inicio, ¿no? De la toma de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar, ¿no?
su periodo de vinculación con el Estado. Entonces, en ese sentido, digamos que queda claro de que esto puede ser, digamos, un control operacional en el cual se pueda, digamos, presumir o se pueda, digamos, concluir de que puede haberse realizado un enriquecimiento ilícito, ¿no? Y para ello, digamos, se realiza la denuncia correspondiente, ¿no? Se establece la responsabilidad penal de estos funcionarios, de estos servidores públicos, ¿no? O sea, a lo que voy es que en la Constitución Política del Perú, que es el documento más importante, ¿no? Dentro de la jerarquía de documentos de la parte legal, pues que define, ¿no? Quiénes son y qué responsabilidades tienen, ¿no? Y pueden ser sujetos a denuncias, ¿no? Digamos, por hechos, por escenarios que puedan estar relacionados con el cargo, ¿no? Es decir, puede haber escenarios de corrupción, de soborno y otras actividades ilícitas, ¿no? Entonces, en función de eso, ya lo vemos que se establece en la Constitución Política, en el título 1, respecto de la función pública. ¿Ok? Dicho esto, tenemos también, digamos, convenios, ¿no? Convenios internacionales. Y aquí tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los países, digamos, están atentos, están sujetos a observar qué cosa, cualquier norma, cualquier política de carácter internacional. ¿Por qué? Porque digamos que esos convenios tienen un propósito. ¿Cuál es? La de prevenir, la de controlar o frenar la corrupción, ¿correcto? Entonces digamos que esas normas o esas políticas de carácter internacional o aquellos convenios también que se puedan dar están enfocados principalmente, digamos, en el sector gubernamental, pero sin embargo le dan un espacio al sector privado. ¿Correcto? Es decir, también forma parte de, ¿no? El contexto de cada convención, ¿correcto? Entonces, queda claro que existen convenciones, tratados, acuerdos, estándares, ¿no? Que son dictados a través de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque, digamos, estos escenarios proporcionan un marco de referencia. ¿Para quiénes? Para todos los gobiernos, para todos los países. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen que observar, digamos, cuáles son, digamos, las normativas internacionales, ¿no? Para poder adoptar, que sirva como marco de referencia para que cada país pueda desarrollar sus propias leyes. ¿Correcto? Entonces, digamos que esto va a tener un fin de poder enfrentar y poder minimizar la corrupción dentro de cada país. Entonces, estas normas, estas políticas internacionales, lo que hacen es, digamos, abordar medidas, controles, ¿no? Que los gobiernos tienen que implementar, ¿correcto? Pero toman como modelo convenios, convenciones, toman como modelo, digamos, estándares, ¿no? Internacionales, ¿no? Pero que estén relacionados con el contexto, que es la prevención y lo que es la persecución de la corrupción, ¿correcto? Por lo tanto, digamos, tienen esa obligación de poder regular, ¿correcto? Entonces, digamos que esta Convención Interamericana contra la Corrupción se originó, digamos, en el año 1996, ¿ok? Bajo los auspicios o, digamos, adscrita a lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Lo que es la OEA. ¿Ok? Y aquí, digamos, aborda actos de corrupción de acuerdo digamos, a esta convención. Es decir, esta convención tipifica, vamos a decirlo así, varios actos como hechos de corrupción, ¿no? Y que se describen ahí, ¿no? Es decir, aceptación de sobornos, ofrecimiento de sobornos, incumplimiento de funciones, desvío de bienes públicos, responsables de los actos de corrupción y soborno transnacional. ¿Correcto? Que es básicamente todo el contexto, ¿no? Entonces, digamos que de lo que es la aceptación de soborno se refiere a cuando una persona que ejerce un cargo público, esa persona que ejerce el cargo público pide o recibe, ¿no? Algún beneficio, algún valor económico, ¿correcto? Y que, digamos, que lo recibe a cambio de poder adoptar, o mejor dicho, ¿no? De omitir alguna acción o alguna decisión que esté relacionada justamente con las funciones que le han sido asignadas, ¿correcto? A esa, digamos, a esa persona que puede ejercer un cargo público, por ejemplo, ¿no? El ofrecimiento de sobornos, ¿a qué se refiere cuando habla en la convención sobre este tema, ¿no? Es decir, digamos, consiste, digamos, en ofrecer o en entregar a una persona
¿no? Pero esa persona obviamente tiene que ejercer un cargo público, ¿correcto? Algún hecho económico, algún valor económico, algún beneficio, ¿no? Para que, digamos, que esta persona adopte o omita, digamos, alguna acción o alguna decisión, ¿no? Que esté relacionada con las funciones que le han sido asignadas, ¿no? Entonces tenemos aceptación de sobornos y ofrecimiento de sobornos. Y la parte de incumplimiento de funciones, que se origina a través del inciso A y el inciso B. ¿Por qué? Porque si hay aceptación de soborno, si hay ofrecimiento de soborno, obviamente hay incumplimiento de funciones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a veces no es posible detectar justamente el primer escenario, que es aceptación de sobornos, o quizás no se pueda detectar el ofrecimiento de sobornos, pero sí se puede detectar que ha habido incumplimiento de funciones. Entonces, por ahí también se origina la persecución, ¿correcto?, del soborno. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿no? A veces no es posible detectar o encontrar evidencias, ya sea por la aceptación o el ofrecimiento de sobornos. Por eso que esta convención consigna, determina, ¿no?, como un acto de corrupción el solo hecho de realizar una acción o una inacción, ¿no?, en función de sus funciones, ¿no?, y que ésta pueda repercutir, ¿no?, en terceros, ¿no?, y que pueda originar un beneficio propio para esa persona. Entonces, digamos que también adopta la convención estos escenarios, ¿no? El desvío de bienes públicos, digamos que es cuando, digamos, una persona o un grupo de personas hacen uso indebido, ¿no?, sobre los bienes públicos, ya sea a través del robo de bienes públicos, del ocultamiento de dinero, ¿no?, de algún equipo, de alguna infraestructura por parte del Estado, ¿no? También persigue el convenio estos hechos. Y el soborno transnacional, ¿no?, también. Es decir, la convención pide a todos los países, obviamente a través de esta convención, pide a todos los países prohibir y castigar el soborno transnacional, ¿no? Un hecho que sucedió en América Latina a través de la empresa Odebrecht, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas, no? Ahí pueden ver las medidas preventivas, están referidas a los funcionarios públicos, a las instituciones públicas, al sector privado, ¿no? Hace referencia al sector privado y a los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los funcionarios públicos, digamos que los países, como Perú, por ejemplo, tiene que dictar normas de conducta para poder prevenir, por ejemplo, conflictos de intereses, ¿no? Es decir, tiene que de alguna forma el Estado poder garantizar el desempeño de las funciones, ¿no?, que va a tener un funcionario público, y de esa forma el Estado pueda garantizar el uso adecuado, digamos, de los recursos, digamos, de cada funcionario. ¿Ok? Entonces, digamos que los controles que se tengan que realizar a los funcionarios, por ejemplo, es de que estos puedan declarar sus ingresos, puedan declarar sus propiedades, sus inversiones, etcétera. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que puedan controlar que las funciones que le han sido otorgadas a un funcionario público no origine un enriquecimiento de manera ilícita. Entonces, esta convención contempla esa posibilidad, ¿no?, de que, digamos, pueda surgir ese escenario indebido, ¿correcto? Por lo tanto, hace hincapié a que todos los, digamos, funcionarios públicos tengan, pues, digamos, los puedan, digamos, realizar las declaraciones de patrimonio que sean, digamos, correspondientes a este sector. A ver, me dan un segundo. Hay personas que quieren ingresar, por favor. A ver, denme un segundo. Ya, ok, ya comuniqué para que puedan aceptarlo. Lo que pasa es que yo no tengo el control del link en sí. Solo lo hace correspondiente, ok, ya hice las coordinaciones. Ya me dicen que ya está, por favor. Ok, gracias. Entonces, les estaba comentando las disposiciones de las medidas preventivas para los funcionarios públicos. Ese es para los funcionarios, también para las instituciones. Es decir, una institución del Estado debe contar con un sistema adecuado. ¿Por qué? Porque hace relevancia a que debe contratar al personal que va a conformar la institución pública, ¿correcto? Tiene que, digamos, tener procedimientos claros para que esa institución pública pueda realizar adquisiciones, ya sea de bienes o de servicios,
¿correcto? Entonces, digamos que hay, digamos, medidas preventivas para estas instituciones públicas, que son instituciones del Estado, ¿no? Entonces, se tiene que establecer también para esas instituciones órganos de control, ¿correcto? Como por ejemplo las contralorías, las auditorías, las superintendencias, ¿no? Que tienen esa misión de vigilar, de controlar a las instituciones públicas de que no realicen un acto, en este caso bajo estos escenarios de corrupción y de soborno, ¿correcto? Por lo tanto, tiene que haber mecanismos para prevenir, para sancionar más que todo cualquier práctica de corrupción que pueda darse a través de una institución pública, ¿no? Y referidas al sector privado, es decir, digamos que lo que propone la convención, ¿correcto? Es de que, por ejemplo, los gobiernos tengan que excluir de algún beneficio tributario, por ejemplo, a las organizaciones o personas que violan las leyes de anticorrupción de ese país, ¿correcto? Entonces, obviamente, tienen esa misión aquellos países que están adscritos a esta convención, ¿correcto? Entonces, digamos que propone, ¿no?, de que se le excluya de cualquier beneficio tributario a aquella empresa o persona jurídica que viole la ley, que esté en estos escenarios de corrupción y soborno, ¿correcto? Por lo tanto, tiene que haber un control, ¿no?, sobre ello, ¿no? Y la referida a los ciudadanos, pues este mecanismo y esta convención, digamos, es abierta, ¿no? Es de alcance general. ¿Respecto de qué? Respecto de que puedan participar los ciudadanos, respecto de poder, digamos, unificar esfuerzos, ¿no?, para poder prevenir el tema de corrupción y soborno. Por lo tanto, ellos tienen, digamos, la facultad de poder denunciar si tienen conocimiento de algún acto de corrupción y soborno, y digamos que la organización, ¿no?, tiene la misión y el deber de proteger, ¿no?, a la persona que hace una denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener controles operacionales para poder salvaguardar primero su identidad y primero su, digamos, su seguridad, ¿correcto? Entonces es un poco comentándole sobre esta convención de carácter internacional llamada Convención Interamericana contra la Corrupción. Tenemos la siguiente convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es otra convención de carácter internacional, ¿no? Entonces, digamos que es un acuerdo internacional contra el tema de corrupción y soborno, ¿correcto? Pero es como más amplio que la anterior, ¿no? Digamos que tiene más medidas, más controles en relación al tratado anterior que acabamos de comentar, ¿no? Y que, digamos, este escenario tiene, digamos, actos de corrupción referidas a dos sectores, al sector público y al sector privado, ¿no? Como pueden ver en la imagen, en el sector público aborda temas de recepción de sobornos por parte de funcionarios nacionales, extranjeros o de organismos internacionales, escenarios de malversación, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, obstrucción de la justicia, ¿no? Una amplia gama de delitos referidos al sector público y relacionados al sector privado, es decir, la entrega de sobornos a funcionarios públicos por parte del sector privado, entrega de sobornos a ejecutivos de empresas privadas, ¿no?, para poder alterar la cadena de producción, dice la imagen, ¿no?, u otras ventajas en el mercado. También aborda lavado de activos provenientes de delitos, digamos, precedentes y encubrimiento. Este es para el sector privado, ¿no? Y esta convención también tiene, digamos, medidas preventivas referidas a los funcionarios públicos, a las instituciones, al sector privado y a los ciudadanos. Como pueden ver, esta convención tiene la misma estructura que la anterior, ¿no? Entonces, en función de las medidas preventivas. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que propone? De que, referida a los funcionarios públicos, por ejemplo, que se establezca un adecuado sistema de administración de personal, ¿no? ¿Qué es lo que propone esta convención? Y que en la mayoría de las empresas privadas, por ejemplo, y es obligatoriedad en las empresas públicas, por ejemplo, de que la captación de un personal dentro de una institución pública o privada se base en, digamos, en el mérito profesional, en las habilidades de esos aspirantes a cargos públicos o privados, es decir, a la meritocracia, ¿no? Entonces, que garanticen un poco que estos postulantes, concursantes, digamos, a puestos públicos o privados, sean elegidos conforme al mérito profesional, ¿correcto? Entonces, hace hincapié sobre este escenario, ¿no? Entonces, digamos que ahí tiene la misión de poderse identificar cargos que están sujetos a mayores riesgos de corrupción,
¿ok? Entonces, digamos que de ahí que algunos estándares internacionales, como la misma norma ISO 37001, pues indique, ¿no? Que dentro de sus controles operacionales, pues podamos identificar nuestros cargos dentro de una organización y qué nivel de riesgo tiene. Para eso tenemos que tener una matriz de cargos críticos, ¿no? Donde nosotros identificamos dentro de nuestra organización qué cargos tienen un mayor riesgo, de hechos posibles de corrupción y de soborno, ¿correcto? Entonces, digamos que tiene que haber buenos criterios de selección, ¿no? Y que esos criterios estén bien definidos para que pueda realizarse el concurso o, digamos, el absorber un personal en base al mérito profesional, ¿correcto? Hace hincapié eso. Y en la parte de instituciones públicas, digamos, ¿qué es lo que indica ahí esta convención de las Naciones Unidas? Que exige de que tenga, al igual que la convención anterior, tenga procesos de compra y procesos de contrataciones debidamente definidos, con criterios claros, ¿no? Para poder, digamos, que la empresa pública que licita pueda tomar o adoptar buenas decisiones, ¿correcto? Y referidas al sector privado, ¿qué es lo que indica esta convención? Digamos que señala ahí en este punto medidas respecto de que los países tienen que adoptar, digamos, medidas para poder identificar y poder responsabilizarse respecto de hechos de corrupción. Entonces, el sector privado tiene que establecer sus propios mecanismos para poder identificar y poder responsabilizar cualquier hecho de corrupción, ¿correcto? Y que también habla sobre los ciudadanos y tiene el mismo ámbito, ¿no? Es decir, existe, digamos, la participación de la ciudadanía respecto del conocimiento de un hecho de corrupción y soborno y que tiene la misión y la obligación de poder denunciarlo y también digamos, el derecho de ser protegido, ¿no? Ante cualquier represalia, ¿correcto? A eso se refiere. Muy bien, perdón, y vamos a establecer lo que es la Cumbre de las Américas, ¿no? Estamos conociendo mucha información. El Cumbre de las Américas, dice la imagen, son reuniones en las que se dan citas los presidentes y jefes de Estado del hemisferio, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Dice la imagen. Es buscar soluciones y una visión compartida acerca del futuro de esos países que son participantes de esa cumbre, ¿correcto? Entonces dice además, sin duda, el proceso de Cumbres de las Américas es principal cónclave y espacio para incidir en la agenda regional. ¿Qué acuerdos toma esta Cumbre de las Américas, no? Es decir, los mandatarios tienen, digamos, la obligación en función de lo que acuerdan en ese proceso de las cumbres, digamos lo que dice ahí, ¿no? Fortalecimiento de capacidades institucionales, legislación y normas, partidos políticos y cooperación internacional. Esos son los ámbitos, ¿no? Donde los mandatarios hacen acuerdos. Por ejemplo, en la parte de fortalecimiento de capacidades institucionales, es decir, el mandatario tiene la obligación de que en su país, digamos, esté modernizado el Estado, ¿no? Es decir, que use tecnologías de la información, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si hacemos digamos, un retroceso en el tiempo, digamos que hace muchos años atrás, tú en base a una licitación pública, tú interactuabas mucho con la entidad, interactuabas mucho con el funcionario público de manera presencial, ¿correcto? Y eso aumentaba los riesgos de corrupción y soborno. Hoy por hoy, la mayoría, por no decir todas las licitaciones, pues se hace de manera digital, se evita el menor contacto con el funcionario, con la entidad, ¿no? En base solamente al uso de tecnologías de la información, porque de esa forma se fortalece de que una licitación o una compra por parte del Estado pues sea transparente. ¿Correcto? La parte de legislación y normas, pues ahí se establecen, digamos, la obligación de que el mandatario en el país en el cual gobierna, pues, aborde controles sobre conflictos de intereses, por ejemplo, ¿no? Para los empleados públicos. También medidas contra lo que es el enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que adoptar medidas sobre estos escenarios, ¿no? Y los partidos políticos, bueno, porque, digamos, tiene que asegurar lo que es la transparencia, ¿no? Y que conocemos hoy por hoy, ¿no? Respecto de, digamos, escenarios que están en juicio respecto de la transparencia de las finanzas de los partidos políticos, ¿no? Y habla también sobre cooperación internacional, ¿no? Es decir, y aquí es importante, ¿no? Porque, digamos, aquí, ¿qué es lo que habla la parte de las Cumbres de las Américas? Por ejemplo, incluye lo que es la extradición de acusados de corrupción
¿no? ¿Por qué? Porque existen tratados y leyes nacionales, ¿no? Entonces se tiene que, digamos, establecer como parte prioritaria es que si existen acusados, ¿no? Que se encuentran fuera de algún país, pues se tenga que extraditar, ¿correcto? Por lo tanto, existe una cooperación mutua entre los países para poder, digamos, establecer un debido proceso, ¿correcto? Para aquellas personas que hayan cometido este tipo de ilícitos, ¿ok? Finalmente tenemos acá lo que es el FSPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos la estructura respecto de lo que presenta esta Ley de Prácticas Corruptas en Estados Unidos. Pero, ¿qué cosa es la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero? Es decir, la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos, digamos, es una ley que el Congreso emitió en ese país, ¿correcto? Y fue aprobado en el año 1977. ¿Cuál fue el objetivo? Castigar el soborno, ¿correcto? Obviamente relacionado al tema de los funcionarios respecto de que puedan influir en sus decisiones, ¿correcto? Entonces estamos hablando de un delito contemplado en esta ley de prácticas en Estados Unidos, ¿no? Que castiga, que sanciona de manera penal o de manera civil cualquier hecho relacionado al tema de corrupción y soborno, ¿no? ¿Y cuáles son los delitos que, digamos, que aborda prácticamente esta ley de prácticas corruptas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí te dice, si realizas un pago, ¿no? O ofreces o prometes un pago, ¿no? Digamos, o autorizas un pago como parte inherente de tus funciones, ¿correcto? Que, digamos, esté destinado a un funcionario público, ¿no? Digamos, tienes ahí digamos, una violación, ¿no? A la norma que se establece en ese país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto? Penalizar actos de corrupción cometidos dentro de Estados Unidos, incluso fuera de Estados Unidos, ¿no? Ya sea por una persona natural o por una persona jurídica, pero que tiene un vínculo directo con Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, aborda también, digamos, esos escenarios. ¿Y a quién está dirigido, digamos, esta ley de prácticas corruptas, ¿no? Está dirigido, por ejemplo, a las empresas que emiten valores, ¿no? Que es como decir aquí en Perú, las empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Las empresas nacionales que están ubicadas en Estados Unidos, cualquier persona que esté dentro o fuera del país, pero que esté relacionado o vinculado con alguna empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, están dentro del alcance, ¿no? Está dirigido esta ley, ¿no? Entonces, digamos que es el ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, digamos que esta ley de prácticas corruptas, digamos, tiene, digamos, consecuencias, ¿no? En caso de establecer ahí, digamos, escenarios bajo estos ilícitos. ¿Cuáles son las consecuencias que establece esta ley de prácticas corruptas en Estados Unidos? Las empresas, por ejemplo, que incumplan con cualquier disposición establecidas en esta ley van a ser multados, ojo, dice ahí en el documento de esta normativa, con un máximo de $2 millones, ¿no? Y que pueden estar comprometidos, por ejemplo, funcionarios, empleados, directores, ¿no? Que van a ser multados también como personas como con un máximo de $100,000 y pena privativa de libertad de 5 años, ¿no? También existe también, digamos, pena de prisión por un máximo de 20 años, ¿no? Para, digamos, para cualquier conducta ilícita que involucre a una persona natural. Es decir, ¿no? Para el caso de las multas contra las personas naturales, ¿qué señala esta ley? Que debe existir una sanción y que esa sanción incluso, digamos, tiene que ser pagada directamente por la empresa, es decir, por la empresa a la cual pertenece esta persona natural que cometió el delito, ¿no? Entonces, digamos que establece ahí, digamos, consecuencias respecto de cualquier escenario ilícito. E incluso esta ley indica, ¿no? De que, digamos, sí o sí va a haber un daño a la reputación y a la imagen de la empresa. O sea, esta ley te asegura que si estás en esos escenarios vas a tener mala reputación y vas a tener una mala imagen, ¿no? Dentro del mercado, ¿no? Y por lo tanto, va a haber un juicio, esos juicios son costosos en Estados Unidos, ¿no? Y son prolongados. Por lo tanto, forma parte de las consecuencias en estos escenarios, ¿no? Ahora,
Vamos a entrar en contexto, ya hemos visto un poco los convenios, ¿no? Como cultura general de cómo está conformada los principales convenios que hemos visto, ¿no? Hemos visto 3 convenios prácticamente. Ahora, ¿qué cosa es corrupción? ¿No? Para poder entrar en contexto. Entonces, digamos que al respecto de esa definición de lo que es corrupción, digamos, los autores, los académicos, los entendidos, la parte gubernamental, ¿no? Lo han definido de muchas formas. ¿Correcto? Entonces, yo, digamos, de manera personal he escogido una definición que, digamos, para mí encierra todo el contexto, ¿no? Y dice lo siguiente, como pueden ver en la imagen, corrupción es el uso del poder confiado para obtener beneficios privados indebidos. Es una definición muy corta comparándolo con otras, pero que a mi entender encierra todo el contexto de lo que es corrupción, ¿no? Y que para eso se ha desglosado, digamos, este corto concepto a través de las siguientes frases, ¿no? Uso del poder, poder confiado, beneficios privados y beneficios indebidos. Repito, son frases contenidas en esta corta definición, ¿correcto? Ahora, razonemos cada uno de ellos. Dice, cuando hablamos digamos, uso del poder, cuando hablamos de uso del poder, es porque estamos hablando de acciones que son desarrolladas ya sea por una persona o por un grupo de personas que tienen, digamos, una característica principal. Es decir, esta persona o ese grupo de personas tienen la capacidad de poder decidir, tienen la capacidad de poder movilizar, de disponer de determinados recursos. Es decir, ¿no? Porque cuando hablamos de uso de poder es porque el poder está relacionado con esa característica, con esa condición, es decir, con esa capacidad de hacer, con esa capacidad de ejecutar, con esa capacidad de disponer. Por lo tanto, tiene un poder, ¿correcto? Por eso se dice uso del poder, porque, digamos, tiene esas características, ¿correcto? Y cuando dice poder confiado, ¿a qué se refiere? Es porque ese poder que acabamos de describir es, digamos, aparte de ese poder, existe un vínculo formal de confianza. Por eso se llama poder confiado. Pero ese vínculo de confianza, ¿entre quiénes? Entre la persona que se encuentra a cargo de un determinado puesto de trabajo, ¿ok? Y los responsables de ponerlo en ese cargo. Y por lo general, el responsable de asignarle esa confianza digamos, es como consecuencia de un proceso de contratación por el área de recursos humanos, pero finalmente con la venia, ¿no? O con luz verde de la alta dirección, ¿no? Porque digamos que finalmente le otorgan esa confianza de ejercer un determinado cargo puesto, pero ese cargo puesto tiene un poder, ¿correcto? ¿No? Obviamente, digamos, repito, a través de un proceso de selección de personal y quizás con la venia de la alta dirección, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Uso del poder y poder confiado. Y beneficios privados, ¿por qué? Porque, digamos, justamente los resultados de una acción corrupta, digamos, o los beneficios de una acción corrupta son apropiados para beneficio propio, ¿ok? Y generalmente ese beneficio está fuera de cualquier documento que pueda integrar un legajo documentario, ¿correcto? O en su defecto, sí está dentro de un legajo documentario, pero que está camuflado dentro de los costos del bien, dentro de los costos del servicio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y cuando hablamos de beneficios indebidos, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Es decir, esos beneficios privados son apropiados, ¿no? Digamos, son apropiados por la persona que tiene uso del poder, que tiene poder confiado y que, digamos, ha generado beneficios privados, pero para esa misma persona. ¿Correcto? Pero esos beneficios son ilícitos, son indebidos. ¿Por qué? Porque lo ha generado a través del uso indebido y desviado de sus atribuciones, de sus funciones que le fueron confiadas, ¿correcto? Entonces, digamos que es un poco lo que indica aquí, ¿no? Dice, hablamos de corrupción cuando una persona actúa sin orientarse por la confianza que se ha depositado en su desempeño. Dice además la imagen, a través de la posición o cargo determinado y consigue beneficios para ello o para terceros que de otra manera no se habrían generado, ¿ok? Ahora, si lo definimos dentro de un enfoque social o dentro de un enfoque legal, digamos que la corrupción, digamos, viene a ser la vulneración de una norma legal, ¿no? La vulneración de un principio ético, ¿correcto?
Entonces puede estar dentro de ese contexto también. Entonces queda claro que la corrupción, ¿qué cosa es? Es el abuso de una posición de confianza para obtener un beneficio deshonesto, un beneficio ilícito, ¿correcto? Y estas acciones respecto de hechos de corrupción, digamos, lo que hace es destruir, digamos, los principios corporativos de una organización, los principios éticos de la persona, ¿correcto? Entonces, digamos que el tema de corrupción puede darse en cualquier contexto, es decir, se da en el ámbito público, y eso lo conocemos aquí en Perú bastante, se da en el ámbito privado también, pero se da entre la unión de esos ámbitos, es decir, se da entre el ámbito público y privado y también se da entre las mismas empresas del sector público, ¿correcto? Entonces, digamos que viene a ser el ámbito de aplicación respecto de lo que es la corrupción. Ok, ya sabemos lo que es corrupción. ¿Y qué es soborno? ¿No? Entonces, aquí nos indica, ¿no? Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en latín sobornare, dice, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esa persona. Nos dice además, el soborno también es conocido como cohecho en la parte legal, ¿correcto? Y en el lenguaje coloquial se le conoce como coima. Y se trata de un delito cuando un funcionario público, por ejemplo, acepta o exige una dádiva para concretar una acción o omitirla, ¿correcto? Entonces, digamos que la ISO 37001 también lo define a soborno. ¿No? Estamos hablando de la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, que es una norma internacional certificable, ¿correcto? ¿Y qué indica esta autoridad respecto de esta ISO? Indica que soborno es una oferta, es una promesa, una entrega, una aceptación o una solicitud. ¿De qué? De una ventaja. Esa ventaja puede ser de naturaleza financiera o no financiera, es decir, esa ventaja o esa solicitud puede presentarse como un incentivo, ¿ok? O como una recompensa, pero todo esto ¿para qué? Para que una persona actúe o deje de actuar justamente en relación con el desempeño de sus funciones, ¿correcto? O obligaciones que emanan de su puesto de trabajo. ¿Correcto? Entonces, digamos que es la dádiva, como dice ahí, ¿no? La dádiva puede ser dinero, puede ser regalos, ¿correcto? Que, digamos, ofrece, por ejemplo, un ciudadano, un funcionario o un servidor público, para que este funcionario o este servidor público pueda realizar o pueda omitir actos, ¿no? Violando sus funciones, ¿no? Entonces, digamos que a esto se refiere cuando hablamos, ¿no? Respecto de lo que es el soborno, ¿ok? Y respecto del soborno, incluso existen varios escenarios en la parte legal conocido como cohecho, ¿no? Tenemos cohecho simple, cohecho calificado, etcétera, ¿no? Ahora, esto es respecto de lo que es soborno. Ahora, hablemos ahora sobre normativa legal nacional, ¿correcto? Que es, digamos, ya estamos entrando en contexto en la parte nacional. Es decir, Perú, nuestro país, tiene un marco legal que contiene muchos decretos, ¿correcto? Mucha norma, mucha legislación, justamente que abordan estos ilícitos de corrupción y soborno, ¿correcto? Entonces, digamos que vamos a comentar de manera muy breve cada uno de estos decretos para poder, digamos, conocer bajo lineamientos generales de qué se trata. Dice Decreto Legislativo 635, Código Penal Peruano. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos comentado que dentro de un Estado de Derecho, es decir, dentro de las jerarquías de las normas, en primer lugar se encuentra, ya lo habíamos comentado, la Constitución Política, ¿correcto? Y debajo de ella se encuentran o se sitúan las demás normas, siendo en este caso el Código Penal peruano uno de ellos, ¿correcto? Y en el Código Penal se establece, pues, digamos, todas las partes en que digamos, se representa la facultad sancionadora, ¿correcto? Pero ¿qué aborda este Decreto Legislativo 635? Aborda delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos por corrupción de funcionarios. Es más, nos indica sus penalidades, ¿no? Que va desde pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 15 años, ¿correcto? Y tenemos la ley 3424, que es una ley muy importante, ¿correcto? Que dice, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Es decir, esta ley 3424 nace con ese nombre que ustedes ven en la imagen, ¿correcto? Entonces, esta ley es conocida como la ley antisoborno. Esta ley fue una iniciativa o es una iniciativa gubernamental y también una iniciativa privada. Y ahí se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de cohecho. ¿Qué es cohecho?
ya sabemos que es soborno, ¿correcto? Es decir, esta ley contempla la responsabilidad penal e incluso administrativa que puede tener la empresa, ¿correcto? Como por ejemplo, que una empresa privada a través de su personal pueda sobornar, por ejemplo, a un funcionario público para que este funcionario lo favorezca, repito, con una acción, con una inacción, para que esta empresa, ¿no?, pueda obtener, esta empresa privada pueda obtener, por ejemplo, una buena pro, ¿no? Y cuando digo buena pro estoy hablando de un acto administrativo que tiene por finalidad, por ejemplo, poder declarar cuál de las propuestas que se han obtenido dentro de un proceso de licitación, pues obtiene un mayor puntaje, ¿no? Y por lo tanto se adjudica la buena pro, ¿no? Entonces digamos que cuando sucede este hecho de soborno de un personal privado a un funcionario público, también lo aborda esta ley 3424, ¿no? Entonces, esta ley 3424 hoy por hoy se le conoce como la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero que ha sido modificado. ¿A través de qué ley? A través de la ley número 31740, perdón, ¿no? Entonces, esa ley modifica la 3424, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta modificación? De que esta ley sea fortalecida. Es más, ha sido tan fortalecida que han incluido otros delitos dentro de esta ley 3424, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que ofrece esta ley? Es decir, las empresas pueden librarse de alguna responsabilidad, ojo, por la, digamos, comisión de algún delito contemplado en esa ley 3424. Esta ley 3424 aborda delitos de corrupción, de soborno y otros delitos más. Pero si existe una responsabilidad, la empresa se puede, digamos, librar de esa responsabilidad si es que implementa un modelo de prevención, que es lo que dice la ley, ¿no? Si tú tienes un modelo de prevención y se comete un acto ilícito, ¿correcto? Digamos, puedes librarte de la responsabilidad. Es decir, sí, pues el trabajador o mi trabajador, digamos, cometió el acto de corrupción y soborno. Ah, pero ojo, yo tengo un modelo de prevención. Por lo tanto, yo me eximo, o mejor dicho, me libro de esa responsabilidad, sea penal o administrativo o civil. Yo me libro de esa responsabilidad, ¿no? Pero tengo que evidenciar que tengo un modelo de prevención. Un modelo de prevención, por ejemplo, es la ISO 37001, ¿no?, que adopta medidas para poder identificar, prevenir y mitigar los riesgos de corrupción y soborno, ¿no? Básicamente de soborno. Por lo tanto, si yo tengo un modelo de prevención, por lo tanto, yo me puedo librar de esa responsabilidad de que alguno de mis trabajadores puedan estar cometiendo actos de soborno, ¿correcto? Entonces, digamos que ese modelo de prevención no es que yo lo tenga en la gaveta de los olvidos, ¿no? En el último cajón. No, o sea, sí tengo la gestión, la base documental, pero tiene que estar en práctica, tiene que ser ejecutada. Es decir, no solamente implementada, sino ejecutada, que esté en funcionamiento. Es más, esa ejecución, es decir, ese funcionamiento tiene que estar, digamos, garantizado, evidenciado por un organismo que es la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB. Es decir, la SMB emite un informe si tu modelo de prevención es eficaz o no es eficaz, ¿correcto? Entonces, digamos que es lo que hoy por hoy tenemos en esta ley, ¿correcto? Es más, nos dice esta ley 424, la 30424, que tú puedes tener un modelo de prevención, ¿no? Pero que te puedes librar de responsabilidad siempre y cuando la SMB me dé un informe de que tu sistema, tu modelo de prevención es eficaz. Pero ojo, todo esto queda en cero si el delito es cometido por el socio, por el director, por el administrador o por el representante legal. Si fueron ejecutados por estas personas, ya no existe ningún beneficio. Así tengas un modelo de prevención, así el modelo de prevención, el informe de la SMB diga que es eficaz, etcétera. Si es cometido por estas personas, es decir, repito, socios, directores, administradores o representantes legales, pues no tienes ningún tipo de beneficio, ¿correcto? Por lo tanto, te cae todo el peso de la ley, ¿correcto? Ahora, tenemos el decreto legislativo 1352, que digamos que este decreto lo que hace es actualizar y modificar también esta ley 3424. ¿Correcto? Tenemos la ley número 29976. Esta ley que digamos, es una iniciativa netamente gubernamental. ¿Por qué? Porque a través de esta ley, ¿qué se crea? Se crea la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción y está conformado, digamos, por altas autoridades, por eso se llama Comisión de Alto Nivel. ¿Por quiénes está conformado? Por ejemplo, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, del Consejo de Ministros, del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. Es decir,
los más altos cargos del sector gubernamental. Ellos integran la comisión de alto nivel, ¿correcto? ¿Y cuál es su objetivo de esta comisión? Digamos, coordinar acciones, proponer políticas, proponer controles, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿correcto? Para poder, ¿qué cosa? Digamos, prevenir y poder combatir la corrupción aquí en el Perú, ¿no? Esa es la misión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿correcto? Tenemos también más decretos supremos, como pueden ver, ¿no? Tenemos el 089, que es donde se aprueba el reglamento de la ley 29976, y ese, digamos, ese decreto supremo lo que hace es, digamos, aprobar, ¿no? Digamos, emitir el reglamento de la ley que crea la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. Tenemos el decreto supremo 092-2017. Miren, ¿de qué se trata? Ese decreto aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. ¿Ok? Estamos viendo la magnitud de la normativa, de las leyes, de los decretos que Perú tiene respecto de estos ilícitos. Tenemos el decreto legislativo 1243. Este decreto legislativo trata sobre la inhabilitación para no contratar a funcionarios corruptos. Y para ello, a través de este decreto legislativo, se crea el Registro Único de Funcionarios Condenados, ¿correcto? Y por lo tanto estarían inhabilitados para poder ejercer en el sector gubernamental. Tenemos el decreto legislativo 1385, ¿no? Que es corrupción prácticamente en el ámbito privado, ¿no? Este es un decreto muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de este decreto? ¿No? Este decreto legislativo modifica un poco el Código Penal respecto de lo que es la sanción, de manera penal obviamente, por actos de corrupción cometido entre privados, ¿correcto? Pero que bajo ciertos escenarios. ¿Cuál es? El que se pueda impedir el normal desarrollo, por ejemplo, de las relaciones comerciales, relacionados a la competencia leal entre las empresas, ¿no? Entonces, ahí este decreto legislativo incorpora dos artículos, el 241A y el 241B, ¿ok? El 241A nos habla sobre corrupción cometida desde el socio accionista hasta el empleado, ¿correcto? ¿Sobre qué? Sobre servicios, digamos, o relaciones comerciales, ¿no? Y digamos, el 241B nos habla sobre corrupción cometida dentro del ente privado, ¿no? Dentro del ente privado, porque quizás ha habido algún acto interno que haya perjudicado, digamos, a la misma organización, ¿no? Como consecuencia de un acto de corrupción y soborno, ¿correcto? Entonces, este decreto legislativo 385 también es importante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ha habido una estadística respecto de lo que es corrupción en América, ¿no? Y para eso ha habido, digamos, un estudio, ¿no? Respecto de la Organización América Social de las Américas, que es una empresa de riesgos, que ha establecido un ranking, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los países que tienen más posibilidades de descubrir, castigar y detener la corrupción? De este ranking de 15 países, Uruguay lidera como el país que tiene más probabilidades de descubrir, castigar y detener la corrupción. Venezuela, se entiende por su situación, está en el último lugar, ¿no? Pero aquí importante, Perú está en un quinto lugar como el país que tiene más probabilidades de descubrir, castigar y detener la corrupción, ¿ok? Por lo tanto, digamos que en el próximo estudio que realice esta organización seguramente estaremos liderando, ¿no? Porque hemos, digamos, metido tras las rejas a muchas autoridades locales, regionales y del gobierno central, ¿no? Muy bien, los principales problemas del país. ¿Qué quiere decir esto? De que estas gráficas, estas estadísticas son importantes, ¿por qué? Porque son realizadas por Proética. ¿Quién es Proética? Es la que ha realizado estos cuadros, estas gráficas. Y Proética viene a ser el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Y este capítulo peruano está conformado por muchas instituciones. Una de ellas es lo que es la Asociación de Exportadores, ¿correcto? Y nos indica, pues, de que el principal problema del país es la delincuencia seguido de lo que es corrupción. ¿Correcto? Esta segunda gráfica que nos muestra cuáles son las instituciones más corruptas o la percepción de corrupción en las instituciones, donde nos indica que el Congreso de la República es la institución más corrupta. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice Proética. ¿Correcto? Corrupción y soborno en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? La imagen nos dice, ¿no? Viendo la situación actual, es necesario que las empresas ya no sean cómplices de la corrupción y que ayuden a la lucha contra esta lacra que no permite crecer ni como empresa, ni como sector, ni como país. Esto es cierto, ¿correcto? Pero a partir de ahí, pues es necesario que, digamos, los empresarios, ¿no? Los representantes legales, los socios, los directores, ¿no? Puedan tomar cartas, digamos, en el asunto respecto de qué? De prevenir que esos actos de corrupción
no ocurran dentro de su organización, que puedan proteger a su organización ante esa posibilidad, ¿no?, de que alguno de sus colaboradores pueda participar en actos de corrupción. Por eso que se debe de implementar un modelo de prevención, se tiene que implementar un sistema de compliance, ¿no?, como la ISO 37001, ¿correcto? Donde se establecen ahí una metodología, un mecanismo de control, de prevención para poder evitar prácticas corruptas, ¿correcto? Y en el mejor de los escenarios contar con la ISO 37001, ¿no? Entonces, digamos que toda organización tiene que rechazar cualquier acto de corrupción, ¿no?, y de soborno. Ojo, aunque esos actos produzcan algún beneficio dentro de la organización, porque estamos hablando de una actividad ilícita, es decir, una actividad a veces es tomada como una estrategia, ¿ok?, para poder beneficiar a la organización, pero nunca debe ser como consecuencia de actos de corrupción. Entonces, ¿esto qué supone? Supone dos escenarios. ¿Cuál es el primero? Que esos malos actos, esos actos ilícitos, se originan en la alta dirección, es decir, es la alta dirección quien obliga, quien fuerza a sus empleados a emplear esas estrategias, ¿ok?, para poder beneficiar a la organización. ¿Correcto? Ese es el primer escenario, ¿no? El segundo escenario es cuando la alta dirección no tiene conocimiento de esa mala práctica, de esa actividad ilícita, no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque esa mala práctica es ejercida de manera personal, a título personal por parte de algún trabajador, ¿correcto? Por lo tanto, debemos contar con prácticas de prevención para poder minimizar estos ilícitos. ¿Ok? Muy bien, ¿y cuáles son esas prácticas de prevención de corrupción y soborno? Dice cero tolerancias a los actos de corrupción y soborno. Entonces, es importante que la organización pueda tomar una posición, que esa posición sea radical. ¿Para qué? Para poder evitar situaciones que perjudiquen la imagen y que perjudique a los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, a través de esa posición inicial, la alta dirección va a minimizar actos deshonestos, actos ilícitos relacionados a este contexto, ya sea por parte de los trabajadores o ya sea por parte incluso de sus asociados de negocio, porque a veces esos actos de corrupción se originan en tus clientes, se originan en tus proveedores, ¿correcto? Dice, establecer un sistema de manual de políticas o procedimientos y pautas de comportamiento incluidos en el Código de Ética y Conducta. Es decir, ¿es importante esta buena práctica? Sí, porque esos procedimientos, esas pautas, ¿no?, esas políticas van a permitir, ¿qué cosa? Tipificar, es decir, conocer todas las posibles situaciones que se puedan presentar dentro de la organización y que puedan generar un riesgo. Por lo tanto, si yo los tipifico, es decir, si yo los identifico de manera anticipada, pues me estoy enfrentando, ¿no?, de manera correcta. Es por eso que su organización cuenta con gestión documentaria, ¿correcto?, que le permite, digamos, tipificar posibles situaciones de riesgo en este contexto de corrupción y soborno, ¿no? Dice establecer sanciones de tipo disciplinario, laboral, penal, que puede llegar hasta la terminación del contrato con el trabajador o las relaciones comerciales con un asociado de negocio. Entonces, aquí hay que dejar en claro de que sí, es correcto, pueden existir sanciones, ¿correcto? Pero tienen que estar contempladas, ¿dónde? En el reglamento interno de trabajo, ¿correcto? Porque es ahí donde se tiene que tipificar estos escenarios. Y ya sabemos que la implementación de un RIT es obligatorio para las empresas que superen los 100 trabajadores. Pero esto no quiere decir, pues, que la empresa, si tiene menos trabajadores, tenga algún impedimento por implementar un reglamento interno de trabajo. Todo lo contrario, lo puede hacer, lo puede incluso registrar en la autoridad administrativa, en el MINTRA, y a partir de digamos, de la implementación de un RIT, pues vas a tener jurisprudencia, vas a tener un peso legal respecto de poder sancionar de manera correcta, ¿no?, a los colaboradores en caso incida en un escenario ilícito como lo que es corrupción y soborno. ¿Correcto? Dice establecer un programa de capacitación de corrupción y soborno. Ok, ojo, un programa es distinto a un plan de capacitaciones, ¿correcto? Un programa de lo que es corrupción y soborno, básicamente nos habla de una serie de actividades que van a permitir de que los colaboradores conozcan un poco más sobre el tema, hagan buenas prácticas respecto, ¿no?, de estos ilícitos. Forma parte de un programa, un plan anual de capacitaciones, ¿no?, porque este programa va a permitir, digamos, concientizar y va a permitir conocer, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ok, no dar ni recibir ningún pago de facilitación. ¿Qué quiere decir? Los pagos de facilitación son una forma común, extendida, consiste en pagos en pequeña cuantía, ¿correcto?, que se hace una persona para conseguir un favor. Y como es de menor cuantía, pues es difícil que sea detectado, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace este tipo de pagos de facilitación es vulnerar
la transparencia de una operación comercial o de una operación inclusive administrativa, ¿no? Por ejemplo, si existe, digamos, muchos trámites, ¿no? Para realizar una acción, entonces lo que hace es, digamos, dar un pago de facilitación para que tu expediente siga el curso, ¿no? Y de manera rápida, ¿no? Que se acelere la burocracia en todo caso, ¿no? Entonces, para eso se genera. Dice, no utilizar donaciones, regalos o atenciones. Sí, digamos que ese puede ser la consigna, ¿no? No aceptar o no dar, pero hay que reconocer, ¿no? De que, digamos, aceptar regalos, obsequios, cortesías o brindarlos, ¿no? Es una manera legítima de poder fomentar buenas relaciones, pero que no se utilice este medio como para poder agradecer un favor o para poder influir en una decisión contractual, ¿correcto? Igual sucede con las comisiones o pagos, es decir, lo que hace una empresa es posicionarse mejor que su competencia, ¿correcto? Porque brindan el mismo servicio y quiere posicionarse, digamos, mejor. Para eso utiliza todas sus herramientas lícitas, como por ejemplo las comisiones o pagos, ¿no? Entonces, la comisión o pago puede tener un fin lícito, pero por lo general, ¿no? Ahí en ese rubro, digamos, está camuflado algún tipo de, digamos, entrega de dinero, ¿no? Como consecuencia de un acto de corrupción, ¿no? Promover la formación interna en materia de prevención es lo que estamos realizando en esta oportunidad. Los adecuados registros o filtros para conocer a nuestros asociados de negocio, ¿no? Eso lo puede establecer en su gestión documentaria para cada uno de sus procesos, cada una de sus actividades. Tienen controles operacionales para poder enfrentarse al riesgo de corrupción y soborno. Y finalmente implementar la ISO 37001, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Miren, la normativa internacional, ya estamos aquí en normativa internacional. La estructura de la norma ISO 37001 2016 y la del 2025 tienen la misma estructura, ¿ok? Aquí tenemos que la norma ISO 37001 en su versión 2016-2025 tiene requisitos informativos y requisitos de obligación de cumplimiento. Quiere decir, el 1, objeto campo de aplicación, 2, referencias normativas, 3, términos y definiciones, son requisitos informativos. Por lo tanto, no es obligación poder evidenciarlo. Los requisitos de obligación de cumplimiento del 4 al 10 son obligatorios que la organización debe implementar bajo esta norma de la ISO 37001-2016. Estamos hablando contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. ¿Correcto? Ahora, esta es la estructura. Y cuando hablamos de contexto de la organización, vamos a comentarlo de manera rápida, ¿ya? Para poder, de alguna forma, digamos, establecer ahí un razonamiento. Cuando hablamos de del contexto de la organización, es que la empresa tiene que a sí misma determinar o mapear o inventariar cuáles son sus, digamos, sus cuestiones internas o externas. Para eso utiliza una técnica que se llama el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y tiene que mapear, ¿no? O sea, tienen que entenderse a sí misma, ¿no? ¿Cómo me relaciono con mi contexto? Entonces, para eso tengo que poder realizar, por lo general, una matriz de contexto, ¿no? Y que seguramente forma parte de su gestión documentaria, ¿no? Entonces, tengo que entender, tengo que comprender mi empresa y en dónde me desarrollo, tengo que comprender las necesidades efectivas de mis partes interesadas. Tengo que identificar cuáles son mis partes interesadas, internas y externas, y tengo que entender cuál es su necesidad de esa parte interesada. Por ejemplo, si tengo un proveedor, es una parte interesada externa. ¿Cuál es su necesidad? La necesidad, por ejemplo, es que le pague de manera oportuna, ¿no es cierto? Digamos, como consecuencia de que me ha brindado un producto, un servicio. Esa es su necesidad del proveedor. ¿Y cuál es su expectativa, ¿no? Del proveedor es que nosotros lo fidelicemos, es decir, siempre que sea nuestro proveedor. Es un ejemplo, ¿no? Tengo que determinar el alcance del sistema, tengo que hablar sobre mi sistema de gestión antisoborno y tengo que evaluar los riesgos. Aquí es donde entra la matriz de riesgos de antisoborno, que están, digamos, dispersos a través de todos los procesos que ustedes tienen en su organización y que forma parte de su gestión documentaria. La parte de liderazgo, ¿qué quiere decir esto? Liderazgo, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de ¿qué? De la alta dirección, que la alta dirección tiene que, digamos, demostrar compromiso, ¿correcto? Y liderazgo. Por lo tanto, tiene que establecerse ahí liderazgo y compromiso por el órgano de gobierno. ¿Quién es el órgano de gobierno? Trasladándolo al sector privado. Un órgano de gobierno debe estar conformado por un directorio, por ejemplo. Y si hay ausencia de directorio, simplemente recae el liderazgo en ¿dónde? En la alta dirección.
Pero ¿cuál es la chamba, entre comillas, que tiene la alta dirección? Tiene que implementar y aprobar una política antisoborno. Tiene que establecer, digamos, los objetivos del soborno, los objetivos de la política antisoborno, perdón. Tiene que, digamos, proveer de recursos, ¿no es cierto?, para la organización, para que pueda mantener el sistema, ¿correcto? Tiene que establecer roles y responsabilidades, es decir, este sistema necesita líderes. Tengo que establecer cuáles son los roles y las responsabilidades. La función de cumplimiento antisoborno, es decir, el oficial de cumplimiento, cuáles son sus funciones, ¿correcto? Y la delegación de toma de decisiones. En la parte de la planificación, tengo que establecer yo como organización cuáles son las acciones que voy a tener para poder tratar mis riesgos y mi oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que definir? Porque un riesgo de corrupción y soborno va a impedir que yo logre mis objetivos, ¿correcto? Y sin embargo, las oportunidades van a coadyuvar a que yo logre mis objetivos. Por lo tanto, tengo la misión de poder planificar eso, ¿no? Y finalmente nos habla sobre objetivos antisoborno y cómo voy a lograr mis objetivos. Es decir, ya tengo una política antisoborno, esa política antisoborno sirve como marco de referencia para yo poder establecer mis objetivos y esos objetivos tienen que ser medibles, ¿correcto? Es la parte de planificación. La parte de apoyo, en la parte de apoyo nos habla básicamente de que deben tener recursos para el sistema, debe existir competencias a través de un adecuado proceso de contratación. Ese personal contratado tiene que tener toma de conciencia, ¿correcto? Tiene que haber canales de comunicación y todo lo que implica la 37001 tiene que estar evidenciada a través de documentación, es decir, tiene que haber una gestión documental, ¿correcto? Tiene que haber información documentada y ahí yo tengo que establecer lineamientos para poder, digamos, crear un documento, aprobar el documento, revisarlo, ¿no? Por eso habla sobre creación y actualización y cómo yo lo controlo, esa información documentada. ¿Ok? La parte de operación es donde yo realizo mi planificación respecto de los controles operacionales. Tengo que aplicar mi debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Es poder conocer con un mayor nivel de detalle, por ejemplo, ¿a quién? A mis empleados. Tengo que conocer con un mayor nivel de detalle a mis clientes, a mis proveedores, ¿correcto? Porque en función de esa debida diligencia y ese nivel de conocimiento que yo tengo de ellos, voy a permitir a través de controles operacionales poder filtrarlos, ¿no? Poder controlarlos y poder de alguna forma, digamos, que sean confiables para mi organización. Controles financieros y no financieros, ¿no? Son controles operacionales, ¿no? Para aquellos escenarios en los cuales, por ejemplo, en vez de una firma o una aceptación, sean 2 o sean 3. Entonces, ahí yo de alguna forma comprometo, incluyo, ¿no? Bajo una transacción comercial, ¿no? Controles financieros y no financieros, ¿no? Implementación de controles antisobornos por organizaciones controladas por socios de negocios. Es decir, yo soy la organización, pero a mí, digamos, como organización, yo tengo otra organización que me controla, o quizás un socio de negocio que me controla. De eso se trata este 8.5, ¿no? ¿Cuáles son mis compromisos bajo este contexto? Habla sobre lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, ¿no? ¿Cuáles son mis controles antisoborno? Ahí está, digamos, los inadecuados. Y si están los inadecuados, pues a lo largo del sistema están mis controles operacionales, dispersos a través de todos los procesos y que forman parte de su gestión documental, ¿no? Y el planteamiento de inquietudes, ¿no? Que es abierto, ¿no? Para todo el sistema. Y el hecho de investigar y abordar el soborno ante cualquier denuncia. Para eso se tiene que establecer canales, ¿no es cierto?, de comunicación para poder recibir y poder iniciar o investigar y abordar, ¿no?, temas de soborno. La evaluación del desempeño, aquí, por ejemplo, la organización tiene que establecer una metodología. ¿Para qué? Para dar seguimiento, para medir, para analizar y evaluar. ¿Qué cosa? El sistema en sí, es decir, todo tu programa, todo tu modelo de prevención, ¿correcto? Y esta evaluación del desempeño nos habla sobre una auditoría interna, ¿no? Entonces tenemos que nosotros mismos poder evaluarnos a través de un proceso de auditoría interna para ver si mi sistema es eficaz o no, si es que existen hallazgos que puedan representar una no conformidad, es decir, si estamos incumpliendo un requisito de esta norma, ¿correcto? Esa es la auditoría interna, pero también nos habla de que este sistema, esta norma, tiene que ser revisada de manera anual.
para ver si es que es eficaz o no. ¿Quién lo debe revisar? Debe revisar el órgano de gobierno, ¿no? Si es que existe un presidente, un directorio, etcétera. Si no existe, pues recae la revisión a través de la alta dirección. Pero también nos dice que el oficial de cumplimiento también debe revisar el sistema, también debe hacer su chamba. Es más, en la norma ISO, en la versión actual 2025, le da más realce y más importancia a la labor que tiene el oficial de cumplimiento, ¿correcto? Entonces el oficial de cumplimiento es el principal actor, ¿no?, de este contexto, de esta norma, ¿no?, en su versión 2025. En la versión 2016 quizás lo nombraba, lo proponía, le indicaba las funciones, pero ahora es el principal actor dentro de esta digamos, actualización que ha sufrido esta norma, ¿no? La parte de mejora que aborda no conformidades, es decir, cada vez que se incumple un requisito se tiene que aplicar este 10.1 y se tiene que establecer acciones correctivas, ¿no? Y la mejora continua que viene como consecuencia de todas las prácticas que se realizan y que quizás se haya originado una no conformidad y que se haya corregido para evitar su recurrencia en el futuro, y todo eso es un tema de retroalimentación para poder alcanzar el fin supremo de todo sistema de gestión, que es la mejora continua, ¿no? Aquí lo que les comentaba, INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad, ¿correcto? INACAL está, digamos, adscrita al Ministerio de la Producción, aquí en Perú, ¿correcto? INACAL es un Instituto Nacional de la Calidad aquí en Perú, está adscrita al Ministerio de la Producción, pero también es miembro de la Organización Internacional de Normalización, es decir, es miembro de las normas ISO, ¿correcto? Y nos dice, ha participado en el desarrollo de la nueva edición de la norma técnica internacional ISO 37001 en su versión 2025, ¿correcto? ¿Y cuáles son los principales cambios, ¿no?, que ha habido? ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido, digamos, de esta norma ISO 37001 en su versión 2025? Habla sobre los conflictos, dice gestión de conflictos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que le da un mayor realce. Es decir, un conflicto de intereses ocurre cuando tus intereses personales o privados, ¿correcto?, se ponen en conflicto, se contraponen, ¿no?, con el interés digamos, o con el deber que tú tienes como profesional respecto de tu empresa, ¿no? Entonces, digamos que si hay un conflicto va a afectar, no sé, pues, la imparcialidad que puedas tener, la transparencia respecto de tus funciones, ¿no es cierto?, porque va a haber un conflicto. Entonces, tiene que haber, digamos, una gestión correcta de conflictos de interés, ¿no?, para poder prevenir el soborno. Por lo tanto, tiene que la organización mapear claramente a todos sus colaboradores para ver si sus colaboradores, en algunos de ellos pueda existir, ¿no?, un conflicto de interés, ¿no? Entonces tiene que, digamos, conocerse y mapearse de manera adecuada, ¿no? La cultura de compliance también es uno de los principales cambios, ¿no?, respecto de esta nueva versión. Es decir, la importancia de fomentar una cultura basada ¿en qué? En la ética, en el cumplimiento, ¿correcto? Por lo tanto, tiene que esta cultura de compliance contar con un programa de formación, un programa de sensibilización para los colaboradores, para los directivos, incluso para los terceros, ¿no es cierto? Entonces, esta cultura de compliance es, digamos, lo nuevo dentro de los principales cambios. Y el cambio climático, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? A veces uno dice, ¿qué tiene que ver el clima con la norma ISO 37001? ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver el riesgo de soborno con un cambio climático? ¿Ustedes le hallan la relación? O sea, es un poco, digamos, confuso, ¿no?, en la nueva versión. Es decir, se han añadido cláusulas, ¿no?, respecto de este contexto, respecto de lo que es el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva versión define en el documento las responsabilidades respecto de la función anticorrupción, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no?, en el cambio climático, por ejemplo, yo tengo una planificación porque tengo que realizar una construcción, ¿correcto? Pero esa construcción yo lo tengo planificado que se tenga que hacer durante el periodo de verano, y el periodo de verano concluye, según estadísticas y según la autoridad competente, a determinada fecha. Pero, sin embargo, un mes antes cambió el clima, por lo tanto se generan lluvias. ¿Qué dice la norma? Ante esos escenarios, tú seguramente como organización que tienes una planificación y ves afectada la planificación como consecuencia del cambio climático, vas a acelerar tus compras, porque ya ese proyecto lo tenías que haber hecho sin la presencia de lluvias.
pero sin embargo, ahora tienes que agilizar tus compras para terminar lo antes posible esa obra. Por lo tanto, el generar de manera acelerada una compra puede originar actos de corrupción y soborno, ¿no? A eso se refiere un poco el cambio climático. ¿Ok? Entonces, un poco viendo la actualización. Disculpen la extensión del tiempo, había mucha información que poder comentarles. ¿Ok? Y con eso estamos culminando. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, lo pueden realizar en este momento. Y no olviden que van a ser evaluados, ¿ya? El día lunes se les va a hacer llegar las evaluaciones correspondientes, y se les va también a brindar unos trípticos para que puedan un poco complementar lo que se ha establecido el día de hoy o refrescar algunos conceptos que se han comentado, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar la evaluación correspondiente. Sí, es correcto, para que puedan tener una ayuda de memoria, porque la intención no es jalarlos, ¿no? Pero que sí conozcan, ¿no? Aunque sea bajo lineamientos generales, todo lo que se ha comentado el día de hoy, ¿no? Que es importante, no solamente para ustedes a nivel interno, sino para poder evidenciar a nivel externo de que ustedes están bajo los lineamientos de un modelo de prevención, ¿no? Ok, ok, muy buena la acotación. Entonces, le haremos llegar el link correspondiente para que puedan realizar los exámenes y en función de eso en el interno se coordinará sobre el tema de los certificados. ¿Ok? Listo, listo, sí, oye, sí, sí, yo estoy seguro que todos van a aprobar porque es información básicamente lo que se ha brindado el día de hoy, ¿no? Ok, entonces agradecer la presencia y el tiempo y será hasta la siguiente fecha, me parece que es el siguiente sábado a la misma hora. Ok, muchas gracias.